Bueno chicos, vamos a comenzar entonces con lo que había quedado pendiente en el tema de dinámica de una partícula, que era el estudio acerca de las fuerzas de rozamiento. Y al final de esta clase también vamos a ver de nuevo, ¿sí?, en qué consiste el concepto de cuerda ideal y de polea ideal. ¿Sí? Yo lo agrego a los chicos. Comencemos entonces. Fuerzas de rozamiento. ¿Sí? Primero, ¿qué son las fuerzas de rozamiento? Al menos a grandes rasgos, ¿sí? Las tratemos de identificar y definir o de caracterizar. Bueno, estas fuerzas de roce, chicos, como bien dice acá, son el producto de la interacción de un cuerpo con una superficie rugosa. Es decir, es una fuerza ejercida por la superficie rugosa sobre el cuerpo. Y de acuerdo a la tercera ley de Newton, el cuerpo le deberá ejercer una fuerza a tal superficie rugosa con igual módulo, dirección, pero sentido contrario que la que le ejerce la superficie a este cuerpo. ¿Sí? En definitiva, las fuerzas de rozamiento, chicos, son fuerzas de interacción entre una superficie rugosa y el cuerpo que está apoyado en esa superficie. Vamos a estudiar dos tipos de fuerzas de roce: la fuerza de roce estática y la fuerza de roce dinámica. Vamos a entender en qué condiciones aparece cada una de ellas y cómo están caracterizadas estas fuerzas de rozamiento. Comencemos con la primera de ellas, que son las fuerzas de roce estáticas, que lo vamos a denotar de esta manera, siempre con la flechita arriba, para enfatizar el hecho de que son magnitudes vectoriales. Estas fuerzas de roce estática, chicos, se van a presentar en la medida que se cumplan dos condiciones. Estas dos condiciones son que no exista un movimiento relativo entre las superficies en contacto, esto es, entre la superficie del cuerpo y la superficie propiamente dicho, o lo que es equivalente, que no exista un frotamiento entre las superficies en contacto. ¿Sí? Esa es la primera condición. Pero la segunda condición es que además debe estar actuando una fuerza ejercida por un agente externo intentando deslizar al cuerpo sobre la superficie rugosa. Es decir, intentando establecer un movimiento de frotamiento, un movimiento relativo entre las superficies en contacto. Recuerden que tal movimiento de frotamiento, por ejemplo, si este bloque en verde descansa sobre esta superficie rugosa que está hechurada acá, el movimiento relativo de frotamiento sería, por ejemplo, para la superficie en verde, de esta manera, ¿sí? O sea que se esté frotando con la superficie correspondiente a la superficie sobre la cual descansa, ¿sí?, o al plano sobre el cual descansa ese cuerpo o bloque de color verde. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de movimiento relativo entre la superficie o movimiento de frotamiento, nos vamos a estar refiriendo a este tipo de movimiento, ¿sí?, que es cuando la superficie del cuerpo desliza sobre la superficie rugosa. O sea, es el movimiento de frotamiento en definitiva. Bien, entonces recapitulando, habíamos dicho que la fuerza de roce estática va a aparecer cuando no exista tal movimiento de frotamiento, es decir, cuando no esté deslizando una superficie sobre la otra, ¿sí? Y además, en la medida que haya un agente externo ejecutando una fuerza de manera tal que intenta establecer tal movimiento de frotamiento. Veámoslo sencillo con un ejemplo de toda la vida, ¿sí?, o de la vida cotidiana al menos. Veámoslo de la siguiente manera entonces. Supongamos que ustedes tienen un mueble que está apoyado sobre la superficie, ¿sí? Un mueble que está apoyado sobre una superficie que desde luego va a ser rugosa. Entonces vienen ustedes y aplican una cierta fuerza, ¿sí?, para intentar mover ese mueble. Bien, vamos por parte. Si yo no aplico esa fuerza, ¿sí?, todavía no apliqué esa fuerza, ¿existe fuerza de rozamiento alguna sobre el cuerpo? ¿Existe algún tipo de fuerza de roce sobre el cuerpo si yo no estoy aplicando en este momento ninguna fuerza exterior y además este mueble descansa, esto es, no hay movimiento relativo entre la superficie? ¿Sí? Entonces, si no estoy aplicando ninguna fuerza exterior y además este mueble está en reposo, descansando sobre la superficie rugosa sin ningún tipo de movimiento relativo respecto a esta última, entonces yo les pregunto, ¿hay alguna fuerza de roce actuando? ¿Tienen idea? No, No la hay.
¿Por qué no la hay, chicos? Ustedes razonen de la siguiente forma. Pueden pensarlo por el absurdo y decir, bueno, a ver, supongamos que sí, que acaso hay una fuerza de rozamiento que está actuando. Bien, entonces supongamos, la dibujamos esta fuerza de rozamiento de esta manera. Desde ya le aclaro, las fuerzas de rozamiento actúan siempre tangenciales a la superficie, ¿sí?, con la cual está en contacto el cuerpo en cada instante. Entonces supongamos que tal fuerza de roce estuviese actuando de esta forma. Entonces, si estuviese actuando de esta forma, este cuerpo que estaba inicialmente en reposo respecto de la superficie, ¿sí?, tendría que en algún momento, según la segunda ley de Newton, comenzar a acelerar, en este caso, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque de actuar esa fuerza de roce, al ser la única fuerza que está actuando en la dirección horizontal, la fuerza neta tendría una componente horizontal y hacia la izquierda, como se ve en este caso, y dicho cuerpo estaría acelerando, entonces no podría mantener su estado de reposo. En otras palabras, si usted dejase un celular sobre la mesa y acaso hubiese una fuerza de roce actuando en esas condiciones en el cual el celular no presenta movimientos relativos con respecto a la superficie y no hay ninguna fuerza exterior actuando, aparte del peso y la normal, entonces el celular, si acaso hubiese esa fuerza de roce, debería empezar a moverse espontáneamente de forma solitaria, sin que nadie lo esté empujando. Y eso ustedes saben que no ocurre, al menos no dentro de los observadores inerciales de referencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen para darse cuenta de que no hay ninguna fuerza de roce? Sencillo, porque si acaso hubiese alguna fuerza de roce, entonces mi cuerpo, inicialmente en reposo respecto a la superficie, y al estar en ausencia de alguna fuerza con componente horizontal, entonces tal fuerza de roce, cuando digo esa fuerza de componente horizontal me refiero a una fuerza ejercida por algún agente externo, entonces esa fuerza de roce tendería a hacer acelerar nuestro cuerpo, en este caso hacia la izquierda, por dar un ejemplo. Y eso ustedes saben que respecto de un observador inercial, en la vida real no ocurre. ¿Sí? Si nosotros dejamos nuestro... Sí. ¿Y qué pasaría si es un plano inclinado? ¿Ya no cuenta como observador inercial? Sí, sí, el observador inercial siempre lo podés elegir vos. Siempre existen un conjunto infinito de sistemas de referencia que son inerciales, ¿sí? O sea, que verifican las leyes de Newton. Pero en ese caso, lo que está ocurriendo, si vos considerás un plano inclinado de esta forma y un cuerpito acá, lo que está ocurriendo es que el peso tiene una componente que actúa a lo largo del plano, o sea, en la dirección del plano, quiero decir. ¿Sí? Y en este contexto sí sería necesaria una fuerza de roce estática que cancele exactamente esa componente horizontal del peso, de manera tal que el bloque pueda permanecer en reposo respecto a la superficie. Esto es, sin movimiento relativo del cuerpo respecto de la superficie, o sea, sin movimiento de frotamiento entre las superficies. ¿Estamos? Pero en este primer caso que yo estoy considerando, que es un cuerpo en un plano horizontal, si acaso existiese una fuerza de roce cuando no hay ninguna fuerza exterior actuando horizontalmente, entonces ese cuerpo, que estaba inicialmente en reposo respecto a la superficie, debería comenzar a acelerar espontáneamente, en este caso hacia la izquierda. Sin embargo, eso es algo que ustedes saben que en la realidad no ocurre. Si vos lo dejas el celular apoyado sobre la mesa, en la medida que nadie lo empuje, el celular va a permanecer en reposo. Eso le da la pauta que entonces no hay ninguna fuerza de roce operando en dirección tangencial a la superficie, de manera tal que debería o aceleraría ese celular. ¿Sí? Eso no ocurre. ¿Está claro, chicos? Bueno. Como les decía, es importante entender también que la fuerza de roce, ¿sí?, tal y como está aquí anotado, actúa, ¿sí?, actúa en dirección tangencial a la superficie y en un sentido tal que se opone al movimiento relativo entre las superficies. Esto es, tiene un sentido tal que se opone al frotamiento entre las superficies. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica de la fuerza de roce estática? Solamente va a aparecer la fuerza de roce estática en la medida que no haya movimiento de frotamiento entre la superficie en contacto. Y además, en la medida, esta es la segunda condición que debe presentarse, que haya algún agente externo tratando de establecer tal movimiento relativo de frotamiento entre la superficie. En esas condiciones va a aparecer la fuerza de roce estática. Si el cuerpo está apoyado, como se indica acá en esta figura,
en una superficie horizontal y no hay ningún agente externo que le esté haciendo ninguna fuerza exterior y además no hay movimiento relativo entre las superficies, entonces no hay fuerza de roce actuando, porque de lo contrario, nuestro bloque, que inicialmente estaba en reposo sobre la superficie, comenzaría a acelerar espontáneamente sin necesidad que nadie lo empuje, ¿sí? En este caso hacia la izquierda para esa dirección de fuerza de roce, que insisto, no es una fuerza de roce que en realidad exista o se pueda presentar, al menos no en esas condiciones. En cualquier caso, la otra característica importante de las fuerzas de roce es que actúan siempre en dirección tangencial a la superficie, ¿sí? Cuando digo a la superficie me refiero a la porción de la superficie que esté en contacto con el cuerpo, y en sentido, ¿sí?, tal que se opone al movimiento relativo entre las superficies. Entonces, volviendo a nuestro ejemplito, teníamos inicialmente, supongamos, un mueble como el que se observa acá, descansando, ¿sí?, sobre una superficie horizontal rugosa que está aquí dibujada en color negro, ¿sí?, y rayada. Nadie la está molestando, nadie está interactuando, al menos en una dirección horizontal, con el cuerpo, ¿sí?, porque si está interactuando con la tierra de manera tal que aparece el peso y con la normal, y con la superficie de manera tal que aparece la fuerza normal. ¿Sí? Pero en la dirección horizontal no hay ninguna fuerza aplicada sobre el cuerpo. En la medida, desde luego, que nadie lo esté molestando, ¿sí? Cuando digo nadie me refiero a un agente externo que quiere ejecutar alguna fuerza como esa que estoy dibujando ahí horizontal. Bueno, entonces tenemos nuestro cuerpo, que en este caso es un mueble que descansa sobre la superficie horizontal. La única fuerza a la cual está sometido es a la interacción con la tierra, que es el peso, y la interacción con la superficie, que es la fuerza normal. Bien, desde luego esta superficie que vamos a considerar es una superficie rugosa, eso es fundamental. Si la superficie es lisa, no tiene capacidad para ejercer fuerzas de rozamiento, ¿sí? Entonces tenemos esta superficie rugosa. Bien, a continuación vienen ustedes, esto es un experimento que lo pueden hacer tranquilamente en la casa, y aplican sobre el mueble una fuerza F1 horizontal como se observa aquí, ¿sí? Es esta fuerza que aparece aquí indicada. Si esa fuerza es lo suficientemente pequeña en magnitud, van a observar que el mueble no se está moviendo en absoluto. Esto es, no empieza a deslizar sobre la superficie rugosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Estamos ejerciendo una fuerza F1, pero el mueble no está acelerando porque se mantiene en su estado de reposo. Entonces, por la segunda ley de Newton, si no está acelerando cuando yo le estoy aplicando esta fuerza F1, y bueno, es porque la fuerza neta es nula, y por lo tanto claramente debe haber otra fuerza que está cancelando exactamente esta fuerza F1 que estoy ejecutando yo sobre el mueble, ¿sí? Tal fuerza, chicos, no es más que la fuerza de roce estática. ¿Por qué es la estática? Porque se verifican las condiciones para que ella aparezca. En primer lugar, no existe un movimiento relativo entre la superficie en contacto, es decir, no hay un movimiento de frotamiento. Hablando en criollo, el mueble todavía no está deslizando sobre la superficie, por lo tanto, estamos cumpliendo la primera condición, que es que no haya movimiento relativo entre la superficie. Ahora bien, la segunda condición es que ahora sí, a diferencia de lo que hablamos hace un rato, sí hay un agente externo que está produciendo esta interacción, ¿sí?, que intenta romper ese estado de quietud relativo que existe entre las superficies en contacto. ¿Sí? En otras palabras, hay una fuerza que intenta poner en movimiento relativo las superficies en contacto. Cuando digo relativo, quiere decir la de la superficie del cuerpo en relación a la superficie sobre la cual está apoyada, ¿sí? Se están moviendo una respecto de otra. Bien, pero como además el cuerpo no acelera, como dijimos, tal fuerza de roce estática no tiene un valor cualquiera, sino que tiene un valor tal que cancela exactamente la fuerza F1. En concreto, la fuerza de roce estática actúa tangencial a la superficie, tal y como dijimos, en sentido tal que se opone al momento relativo entre las superficies. ¿Por qué es el sentido tal que se opone al momento relativo entre las superficies? Porque fíjense, esta en naranja es la superficie del cuerpo, que en este caso es el mueble. Si yo le aplico la fuerza F1 hacia la derecha, esto tendría que deslizar así, hacia la derecha. Entonces la fuerza de roce estática va a actuar hacia la izquierda buscando impedir tal movimiento.
¿Todos entienden eso, chicos? Desde luego, si la fuerza F1 hubiese estado aplicado en este sentido, ¿sí?, entonces el movimiento relativo de la superficie hubiese sido en este sentido que estoy indicando acá con la animación. Y la fuerza roce estática, para buscar oponerse a ese movimiento, estaría actuando con sentido a la derecha. Todo esto que estamos viendo aquí, desde luego, es estudiado, aun cuando yo no lo aclare, respecto de un observador inercial de referencia. Cualquier problema de física, este incluido, que involucre aplicar las leyes de Newton, implica que está siendo desarrollado respecto de un observador inercial de referencia. Entonces, ya tenemos una primera situación en la cual aplicamos, ¿sí?, una fuerza F1 sobre este mueble, ¿sí? Esa fuerza F1 tiene una magnitud lo suficientemente pequeña, de manera tal que el mueble no desliza aún sobre la superficie en la cual descansa, ¿sí?, y por lo tanto la fuerza de roce estática es la actuante sobre el mismo y opera en sentido tal que se opone al movimiento relativo entre la superficie, en este caso hacia la izquierda, y en dirección tangencial a las superficies. Matemáticamente se verifica esto así. Eso ustedes lo saben. Si ustedes van y empujan despacito el mueble, o sea, cuando digo despacito, con una fuerza no tan intensa, van a ver que el mueble queda ahí quietito, ¿sí? ¿Por qué no acelera? Y bueno, que hay una fuerza roce estática que está cancelando exactamente la acción de la fuerza aplicada por ustedes. A continuación, venimos y aplicamos ahora una fuerza F2 en magnitud mayor que la fuerza F1, lo cual gráficamente lo representamos con un segmento dirigido o vector de longitud mayor a la anterior. Sin embargo, aun cuando incrementen un poco más la fuerza, van a notar que el mueble sigue sin moverse. Así se están verificando las condiciones necesarias para la aparición de la fuerza de roce estática, es decir, no hay movimiento relativo entre las superficies, ¿sí?, y hay un agente externo intentando romper este estado de quietud relativo entre la superficie. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? De vuelta, si esta es la superficie del cuerpo que descansa sobre el plano, propiamente dicho, sobre el piso, la acción de dicha fuerza, ¿sí?, que estamos aplicando, tiene por efecto, chicos, querer desplazar esta superficie en este sentido que estoy indicando. Por lo tanto, va a aparecer la fuerza de roce estática que se va a oponer a tal movimiento relativo operando hacia la izquierda, como aquí se observa. En este caso, el mueble continuará en reposo aún a pesar de que ustedes están aplicando esta fuerza F2. De acuerdo a la segunda ley de Newton, porque ustedes son un observador inercial, la única forma de que eso ocurra es que la aceleración sobre el sistema se anula y por ende la fuerza neta sobre el sistema, que es el mueble, se anula. Como ustedes ya saben que están aplicando esta fuerza F2, la única forma de que se anula es que la fuerza de roce estática esté cancelando exactamente esa fuerza F2. Y de vuelta, en términos matemáticos, tenemos que la fuerza 2 y la fuerza de roce estática 2 son opuestas, ¿sí?, en la medida, desde luego, que la fuerza F2 esté aplicada horizontalmente. Insisto que la dirección de la fuerza de roce estática es tangencial a la superficie, esto quiere decir contenida en el plano, ¿sí?, este que estoy marcando acá, y con sentido tal que se opone al movimiento relativo entre la superficie. Esto que estamos explicando, sin embargo, ustedes saben que no ocurre eternamente. Llegado a cierto punto, la fuerza que voy a estar aplicando, ¿sí?, que es la fuerza en este caso F3, va a ser lo suficientemente grande de manera tal que nuestro sistema va a alcanzar un estado crítico denominado de movimiento inminente. El mismo nombre lo indica. Inminente significa a punto de moverse, ¿sí?, a punto de moverse respecto de la superficie en la cual descansa. Detallemos esta situación. Venimos ahora y aplicamos una fuerza F3 cuyo módulo es aún mayor que el de la fuerza F2. En este caso, de nuevo, vamos a encontrar que el mueble sigue estando en reposo sobre la superficie, es decir, sigue sin presentarse un movimiento de frotamiento entre la superficie del cuerpo, ¿sí?, propiamente dicho, y el piso. ¿A qué se debe esto o cómo se lo explica? Bueno, al igual que en los casos anteriores,
se verifican las condiciones para que aparezca la fuerza de roce estática. Hay un agente externo que está empujando el mueble tratando de establecer un movimiento de frotamiento entre la superficie, ¿sí? Y como además todavía no hay tal movimiento de frotamiento, la fuerza de roce que aparecerá será la estática, que actuará tangencial a la superficie y buscando oponerse a tal movimiento relativo entre las mismas. Si esta es la superficie del cuerpo, ¿sí?, al aplicar la fuerza F3, esta superficie tendería a deslizar hacia la derecha respecto de la superficie del piso. Entonces, por esa razón es que la fuerza de roce estática, que siempre opera oponiéndose a tal movimiento relativo, operará hacia la izquierda para oponerse a dicho movimiento. Ahora bien, aquí es donde ustedes suelen cometer un error bastante frecuente en los parciales y en los finales. Según pudimos estudiar entonces en todos estos ejemplos que venimos analizando del mueble, la fuerza de roce estática se adapta siempre de manera tal que cancela exactamente la fuerza aplicada para impedir que exista el movimiento relativo de frotamiento entre las superficies en contacto, ¿sí? En otras palabras, la fuerza de roce estática se presenta con todo un rango infinito de posibles valores que van desde un valor nulo, cuando no hay ningún agente externo tratando de romper el estado de reposo relativo entre las superficies en contacto, ¿sí?, hasta un valor máximo, que es justamente la fuerza de roce estática máxima, que representa físicamente la máxima fuerza de roce estática que puede ejercer la superficie sobre el cuerpo antes de que éste comience a deslizar sobre la superficie propiamente dicha, ¿sí? O sea que la fuerza de roce estática puede variar desde un valor 0, cuando no hay ninguna fuerza aplicada tangencialmente a la superficie sobre el cuerpo, hasta un valor máximo, que es la fuerza de roce estática máxima que puede ejercer la superficie sobre el cuerpo para impedir que exista el movimiento de frotamiento entre las superficies en contacto. ¿Cuál es el error que cometen ustedes? Que esta ecuacióncita que está aquí la quieren utilizar siempre sin importar en cuál caso estén, ¿sí? Y acá viene lo importante. Esta ecuación que aquí aparece, que dice que el módulo de la fuerza de roce estática máxima es igual al mu estático por la normal, como el mismo nombre lo indica, solamente vale para calcular el módulo de la fuerza de roce estática máxima que actúa sobre el cuerpo, ¿sí? Solamente para ello. Esta ecuación es de forma empírica, es decir, se la obtiene mediante experimentación, ¿sí? Se va a un laboratorio, se hacen diferentes experimentos y se encuentra que siempre la fuerza de roce estática máxima, o al menos en la mayoría de los casos, su magnitud satisface una expresión de esta forma. Entonces, razonemos qué me está diciendo esta expresión y después vuelvo a enfatizar lo que le dice hace un rato. Esta expresión le está diciendo de que el módulo de la fuerza de roce estática máxima es proporcional al módulo de la fuerza normal aplicada sobre el cuerpo. Y la constante de proporcionalidad se llama coeficiente de roce estático, ¿sí? Y depende en general exclusivamente del tipo de materiales que están en contacto, ¿sí? Diferentes pares de materiales en contacto tienen diferentes coeficientes de roce estático. ¿Sí, chicos? Esta ecuación de acá es la que explica por qué es más fácil mover, por ejemplo, un mueble que no tenga ningún libro o ningún adorno o cosa dentro, ¿sí?, respecto de un mueble que esté lleno de libros o de adornos encima. ¿Por qué? Porque si el mueble está lleno de libros, por ejemplo, entonces el valor de la fuerza normal, los invito a que ustedes hagan el diagrama de cuerpo libre, se incrementa. Y si se incrementa el valor de la fuerza normal, entonces el valor máximo de la fuerza de roce estática ejercida por el piso se incrementa. Por lo tanto, para poder alcanzar esta condición de movimiento inminente, que es cuando el mueble está a punto de moverse, voy a necesitar vencer una fuerza de roce estática máxima de magnitud mayor que si la biblioteca o el mueble estuviese vacío, sin ningún libro, sin ningún adorno encima.
Otro ejemplo. Si ustedes están arrastrando una caja y viene un amigo, o si quieren están arrastrando un sillón y viene un amigo o alguien y se le sienta en el sillón cuando ustedes lo están arrastrando, ¿sí? O lo van a comenzar a arrastrar en realidad. Todavía no hay un movimiento relativo entre la superficie, que es el piso, y el sillón propiamente dicho, y se le sube a alguien, ustedes le van a pedir que se baje. ¿Por qué? Porque cuando se suba a alguien, la normal, que es la fuerza que ejerce el piso sobre el sillón, va a incrementar su valor. Al incrementar su valor, como el módulo de la fuerza de roce estática máxima es proporcional a la normal, entonces el valor de la fuerza de roce estática máxima en magnitud se incrementa. Y ustedes le van a pedir que se baje, porque de lo contrario, si él no se baja, la fuerza de roce estática máxima a vencer va a ser mayor que la que si no hubiese nadie subido arriba del sillón. O sea, van a tener que hacer más fuerza, hablando así coloquialmente, ¿sí? Para comenzar a mover ese sillón. Porque la situación de movimiento inminente se alcanza por un valor de fuerza de roce estática máxima aún más alto, y por lo tanto la fuerza que deberán hacer ustedes para que el cuerpo, que en este caso es el ejemplo del sillón, comience a deslizar, ¿sí? La fuerza que deben ejercer es mayor que si no hay nadie subido en el sillón. ¿Está claro hasta ahí, chicos, esto? Bueno, enfatizo lo que les decía hace un rato. Esta ecuación que está acá, como bien lo dice la notación, solamente es válida para la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Para su magnitud. Pero recuerden, ¿sí? Que la fuerza de roce estática puede tomar un rango infinito de valores que van entre 0, que es cuando nadie está empujando el cuerpo que descansa sobre la superficie rugosa, hasta un valor igual al módulo de la fuerza de roce estática máxima, y que es igual al mu estático por la normal, que corresponde a la situación de movimiento inminente. O sea, puedo tomar infinitos valores entre 0 y el valor mu estático por la normal, tal y como lo indica esta desigualdad, ¿sí? El módulo de la fuerza de roce estática es menor o igual que mu estático por la normal. O sea, puede variar entre 0 y el valor de fuerza de roce estática máxima, que es igual a mu estático por la normal. Por lo tanto, ustedes no apliquen esta fórmula así de forma improvisada, en el sentido sin antes analizar, o apresurada sin antes analizar qué es lo que está ocurriendo en nuestro problema. Porque no necesariamente tenemos que estar en la situación de movimiento inminente, donde sí es cierto que vale esta ecuación. Podemos estar en cualquiera de las otras infinitas posibilidades que están anteriores al movimiento inminente. En todas ellas, la fuerza de roce estática es igual, para esta situación que nosotros ilustramos acá, al módulo de la fuerza aplicada tangencialmente a la superficie, o de la componente al menos de la fuerza aplicada tangencialmente a la superficie, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Esta expresión así solamente vale para movimiento inminente. O sea, si le preguntan, che, ¿el módulo de la fuerza de roce estática siempre igual al mu estático por la normal? No. Eso solamente es así en la situación de movimiento inminente, es decir, cuando el cuerpo está a punto de moverse, porque la fuerza de roce estática que está operando es la máxima. Es decir, si yo incremento un pelín más la fuerza que estoy aplicando, si yo soy el agente exterior, entonces al piso o a la superficie ya no le da el cuero, hablando mal y pronto, para ejercer una fuerza de roce estática que pueda compensar esa fuerza exterior, y entonces el cuerpo comienza a moverse, ¿sí? Entonces, esta expresión solamente, chicos, la pueden aplicar si estamos en condición de movimiento inminente. ¿Cómo van a saber si están en condición de movimiento inminente? Y porque el enunciado le va a decir el cuerpo está a punto de moverse, ¿sí? O directamente le va a decir justamente el movimiento es inminente. En esas condiciones le están indicando que la fuerza de roce estática que está actuando es la máxima posible ejercida por la superficie. De manera tal que si viene una brisa primaveral, ¿sí? De manera tal que incrementa un pelín más la fuerza esta F3, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser horizontal, puede ser también en un plano inclinado, bueno, puede tener diferentes variantes, pero incrementa un pelín más la fuerza exterior que está haciendo un agente externo, ya la superficie no le alcanza para cancelar esa fuerza exterior, y el mismo, es decir, el cuerpo, va a comenzar a acelerar y a deslizar sobre la superficie, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Esta ecuación solamente en el movimiento inminente.
¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar la fuerza de roce estática para una situación o para diferentes situaciones dadas? Son infinitos. Van desde una magnitud igual a 0, que es cuando nadie está molestando al cuerpo en reposo, ¿sí? Y está, supongamos, descansando sobre una superficie horizontal. Hago esa aclaración porque recién yo les comentaba que si el cuerpo está descansando sobre un plano inclinado, bueno, ahí sí está una componente del peso, ¿sí?, molestando, de manera tal que obliga a que aparezca una fuerza de roce estática para cancelarla, ¿sí?, si es que el cuerpo está descansando sobre la superficie. Pero si la superficie es horizontal, con lo que se observa acá, ¿sí?, y nadie le está molestando horizontalmente, es decir, nadie está buscando que se rompa el estado de quietud relativa entre la superficie en contacto, entonces la fuerza de roce estática es 0. Y a partir de ahí tenemos una infinidad de posibles valores para la magnitud de la fuerza de roce estática, dependiendo de cómo sea la fuerza aplicada, ¿sí?, que intente poner en movimiento relativo al cuerpo con respecto a la superficie. Y desde luego, esa fuerza de roce estática tiene un techo en magnitud, ¿sí?, que viene dado por la fuerza de roce estática máxima. No puede superar ese valor. Ese valor experimentalmente se encuentra que es igual al mu estático por la normal. Desde luego, estas son relaciones de módulo, ¿sí?, y se demuestra, o mejor dicho, se encuentra esa expresión en forma experimental, ¿sí? Es una ecuación empírica que se demuestra haciendo experimentos, no hay más. Recuerden que el coeficiente de roce estático es adimensional, chicos, ¿sí? No tiene ningún tipo de dimensión. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el coeficiente de roce estático en realidad es el cociente entre el módulo de la fuerza de roce estática y el módulo de la normal. Ambas expresadas en Newton, por lo tanto este es adimensional, ¿sí? El coeficiente de roce estática es la constante de proporcionalidad y en general siempre es menor que 1. Y desde luego mayor que 0 para cualquier superficie rugosa. Solo va a ser 0 si la superficie es perfectamente lisa, lo cual es una idealización, ¿sí? El coeficiente de roce estático igual a 0 es una idealización para una superficie perfectamente pulida o lisa, que no es capaz de ejercer fuerzas de rozamiento, ¿sí? Entonces, estrictamente esto podemos poner mayor o igual, ¿sí? Solo es igual a 0 si la superficie es perfectamente lisa o pulida. Bien, eso es todo acerca de las fuerzas de rozamiento estática. Entonces, en síntesis, solo aparecían cuando no había un movimiento relativo entre las superficies en contacto. Y en la medida de que además haya algún agente externo aplicando una fuerza tal que busque romper este estado de quietud relativa entre la superficie en contacto. La fuerza de roce estática en tales situaciones puede tomar un infinito conjunto de valores, que pueden ir desde 0 hasta un valor máximo, que es la fuerza de roce estática máxima. Esta ecuación, fuerza de roce estática máxima en magnitud igual a mu estático por la normal, solamente es aplicable en la situación de movimiento inminente, es decir, cuando sabemos con precisión que efectivamente la fuerza de roce estática aplicada es la máxima. Pero recuerden que tenemos infinitos valores posibles para la fuerza de roce estática, que van desde 0 hasta este valor máximo dado por la fuerza de roce estática máxima. Ustedes deberán saber en cuál situación está. Por último, algo acerca de notación para la fuerza de roce estática es lo siguiente. No escriban esta burrada así, que yo sé que lo escriben muchas veces. Porque si ustedes escriben esta burrada así, están diciendo que la fuerza de roce estática tiene la misma dirección y sentido que la fuerza normal. Eso está pésimo, porque dijimos que la fuerza de roce estática actúa tangencial a la superficie. Si ustedes escriben fuerza de roce estática vector igual a mu estático por la normal vector, entonces estarían diciendo que la fuerza de roce estática está aplicada así y tiende a acelerar el cuerpo verticalmente. Eso no es así, ¿sí? Eso es una burrada, así que por favor, mucho cuidado con escribir esto así. Esto está pésimo, ¿sí? Eso no lo hagan nunca. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pues lo vi con muchísima frecuencia en las consultas, lo vi con muchísima frecuencia cuando ustedes lo hacían en los parciales, ¿sí? Obviamente desaprobaban por hacer eso. Por eso yo aquí lo enfaticé a la notación de módulos, ¿sí? Puse las barritas para que quede claro que son estas expresiones una relación de módulo y que, repito, se determina experimentalmente. Ahora yo les hago unas preguntas conceptuales.
Pero antes les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo acerca de esto? Bueno, les hago entonces unas preguntas conceptuales. ¿La fuerza de roce estática, chicos, es capaz de poner en movimiento un cuerpo? ¿Qué creen ustedes? Conteste cualquiera, ¿no? ¿Nadie se le ocurre nada? ¿Cuál era la pregunta? Si la fuerza de roce estática es capaz de acelerar o de poner en movimiento un cuerpo. Sí. ¿Sí? Denme Sí. un ejemplo. Cuando caminamos. Perfecto. Cuando caminamos es un buen ejemplo. Sí. Cuando nosotros caminamos, chicos, salvo si estamos patinando, pero en general no, ¿sí? Cuando estamos caminando, vamos a ver que nuestro pie no desliza respecto de la vereda cuando asienta. ¿Sí? Por eso les digo, salvo que estén patinando, justo estén pisando, no sé, un cordón cuneta que tiene musgo. ¿Sí? Pero en general cuando ustedes van caminando normalmente, su pie no desliza respecto de la vereda. O sea, no hay movimiento relativo entre la suela de su zapato y la vereda. ¿Sí? Sin embargo, el pie está ejerciendo una fuerza que trata de establecer tal movimiento relativo entre la suela del zapato y la vereda. En general, ese movimiento relativo no ocurre y por lo tanto está actuando una fuerza de roce estática que cancela exactamente la fuerza que ejerce el pie sobre la suela, ¿sí? De manera tal que la suela no desliza respecto de la vereda. Bueno, entonces, sí, cuando ustedes caminan a diario, la fuerza de roce estática, chicos, es la razón por la cual ustedes pueden caminar. Es ella la que se encarga de ponerlo en movimientos a ustedes, ¿sí? Si están parados y empiezan a caminar, es decir, a desplazarse, es la fuerza de roce estática la que le está imponiendo la aceleración a ustedes, que son en este caso el sistema, para que puedan justamente acelerar y cambiar su estado de movimiento, ¿sí? Pasar de un estado de reposo a uno de movimiento respecto de algún observador inercial anclado en la vereda. Entonces, sí, chicos, la fuerza de roce estática puede acelerar los cuerpos y el ejemplo diario o cotidiano son ustedes caminando, ¿sí? Otro ejemplo típico es el de una caja, como esta que estoy marcando acá, que no desliza sobre la superficie del acoplado de un camión. Supongamos que ustedes son un observador inercial que está anclado en la vereda y ven a este camión que acelera hacia la derecha. Esta es la aceleración del camión, ¿sí? Pongamos CM de camión. Si la caja no desliza en el acoplado del camión, yo les pregunto entonces, ¿cuál es la aceleración de la caja o cómo es esa aceleración respecto a la del camión? ¿Tienen idea? Nula. ¿Nula? Sí. Ojo, cuando yo he dicho cómo es la aceleración de la caja Respecto al camión. he dicho respecto de la aceleración del camión, no respecto del camión. Ah, ¿Sí? ¿Cómo es respecto de la aceleración del camión? ¿Son iguales, distintas? ¿Una es mayor, otra es menor? ¿Cómo creen? iguales o no. Exactamente, van a ser iguales. ¿Por qué, chicos? Porque si la caja esta no desliza sobre el camión, entonces ustedes hagan el razonamiento siguiente. Bien, cuando el camión se desplace esta cantidad, disculpen, vamos a dibujarlo bien. Cuando el camión se desplace esta cantidad, entonces la caja se va a desplazar exactamente también esa misma cantidad. Además, ambos, tanto el camión como la caja, se desplazan esa misma cantidad en el mismo intervalo de tiempo. En otras palabras, las velocidades asociadas al camión y a la caja, como la caja no desliza, van a ser la misma en todo instante. Y por lo tanto, cualquier cambio de velocidad experimentado por el camión va a ser el mismo cambio de velocidad experimentado por la caja en la medida que ésta no deslice. Y por lo tanto, cualquier aceleración experimentada por el camión va a ser la misma aceleración experimentada por la caja en la medida que esta última no deslice sobre el acoplado. En síntesis, si la caja no está deslizando sobre el acoplado, entonces acompaña el movimiento del camión en todo instante de tiempo. Entonces los desplazamientos, velocidades y aceleración para la caja y el camión van a ser las mismas. ¿Entendido eso, chicos? Entonces ya sabemos que la aceleración del camión es igual a la aceleración de la caja, ambas medidas respecto de este observador inercial que está aquí.
Entonces hagamos un diagrama de cuerpo libre para la caja. Para la caja vamos a tener el peso, producto de la interacción con la tierra, la normal, producto de la interacción con el acoplado del camión. Y además, si el camión está acelerando hacia la derecha, como dijimos, entonces nuestra caja deberá estar acelerando hacia la derecha. Como se indica aquí en esta flecha, que por cierto denota a la aceleración, y además esa aceleración no forma parte del diagrama de cuerpo libre. Por eso la dibujé desplazada respecto del diagrama. Entonces yo le pregunto, ¿este diagrama de cuerpo libre que tengo aquí está completo o le falta alguna fuerza o algún elemento? Profe, ¿no le faltaría una fuerza de roce? Exactamente. Como hay una aceleración de la caja hacia la derecha, vista por este observador inercial, entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, si la aceleración es hacia la derecha, y bueno, la fuerza neta tiene que ser hacia la derecha. Y para que la fuerza neta pueda ser hacia la derecha, entonces sí o sí estoy requiriendo, como bien dijo Maxi, de una fuerza que esté operando hacia la derecha. Esa fuerza, chicos, es la fuerza de roce estática. ¿Cómo sé que es la fuerza de roce estática? Yo sé que es la fuerza de roce estática porque no hay movimiento relativo entre la superficie en contacto, es decir, la caja no está deslizando sobre el acoplado, y además esa fuerza de roce estática tiene que estar tratando de oponerse a que haya un movimiento relativo entre la superficie de la caja y la del acoplado. ¿Sí? Si esa fuerza de roce estática no actuara, entonces esta caja, por ejemplo, no podría seguir el movimiento del acoplado y entonces empezaría a desplazarse hacia atrás del acoplado. En otras palabras, la superficie de la caja respecto de la del acoplado, ahora sí lo digo, respecto de la del acoplado, tendría como moverse hacia la izquierda, respecto de la del acoplado. Entonces la fuerza de roce estática, como ya aprendimos, busca oponerse a tal movimiento relativo y está operando hacia la derecha para intentar oponerse a ese movimiento relativo y mantener la caja en su lugar, como está ocurriendo en estas condiciones en las cuales la caja no desliza. ¿Sí? Entonces son diferentes formas de entender por qué la fuerza de roce estática opera hacia la derecha en este caso. ¿Sí? La más sencilla es la que vimos primero, en la cual decíamos simplemente, mira, la caja no desliza, entonces acelera junto con el camión. El camión acelera hacia la derecha, entonces la caja acelera hacia la derecha. Por segunda ley de Newton tiene que haber una fuerza que le esté acelerando hacia la derecha y como no queda otra, deberá ser la fuerza de roce estática producto de la interacción con la superficie del acoplado. ¿Y por qué digo no queda otra? Y bueno, porque no hay nadie que le esté empujando a la caja o interactuando con la caja además del acoplado, ¿sí? Y además de la tierra, pero la fuerza ejercida por la tierra, que es el peso, como ya saben ustedes, actúa en este sentido y dirección y por lo tanto no puede acelerar horizontalmente a la caja. Entonces no quedará otra, deberá ser el acoplado, ¿sí? Quien esté acelerando horizontalmente a partir de la fuerza de roce estática ejercida sobre el cuerpo o la caja. ¿Está entendido, chicos? Entonces este es otro ejemplo en el cual se muestra o se pone de manifiesto que la fuerza de roce estática puede poner en movimiento un cuerpo, ¿sí? Puede acelerar un cuerpo. ¿Por qué? Porque si el camión inicialmente estaba en reposo y luego se mueve con cierta velocidad y la caja nunca deslizó, bueno, la caja aceleró. ¿Cómo sé que aceleró? Porque pasó de una velocidad nula a una velocidad distinta de cero igual a la del camión, ¿sí? Aceleró. ¿Cómo hizo para acelerar o para comenzar a moverse? Bueno, a partir de la aceleración justamente impuesta por la fuerza de roce estática que el acoplado del camión ejerce sobre la caja. Esa fuerza de roce estática tiene asociada esta aceleración y permite que la caja parta de un movimiento nulo, si es que el camión inicialmente estaba en reposo o estacionado, a un movimiento con una cierta velocidad no nula, ¿sí? Y que es igual a la velocidad del camión, siempre y cuando la caja no deslice en el acoplado de este último. ¿Sí? También fíjense algo acá. La fuerza de roce estática se opone al movimiento. No se opone al movimiento, ¿sí? Se lo contesto yo. No se opone al movimiento. A lo que se opone es al movimiento relativo entre las superficies en contacto. ¿Sí? A eso se opone. ¿Estamos? En este caso, lejos de oponerse al movimiento, todavía le impone
una aceleración a la caja haciendo que ésta comience a moverse. ¿Sí? Entonces no se opone al movimiento. Lo que se opone es al movimiento relativo entre las superficies en contacto. De manera tal que si acá no apareciera la fuerza de roce, entonces, como les dije recién, esta caja tendría que desplazarse hacia atrás del acoplado. Y habría un movimiento relativo de esta superficie que estoy remarcando hacia la izquierda respecto del acoplado. Bueno, la fuerza de roce estática busca oponerse a ese movimiento. Por lo tanto, va a operar de esta forma, acelerando la caja y haciendo que mantenga el movimiento con el camión. ¿Sí? Acompaña el movimiento con el camión. Y no se presente tal movimiento relativo entre las superficies en contacto. Entonces, no es que se opone al movimiento, se opone al movimiento relativo entre las superficies en contacto. Pero tranquilamente puede poner el movimiento, como en este caso una caja o a ustedes mismos cuando caminan a diario. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, pasemos entonces al otro tipo de fuerza de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Sí? La fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? Que la denotamos de esta manera y con la flechita arriba para enfatizar que es una magnitud vectorial, actúa, a diferencia de la fuerza de roce estática, siempre que exista un movimiento relativo entre las superficies en contacto. Es decir, que existe un movimiento de frotamiento. El movimiento de frotamiento, si yo vengo aquí y este segmento en naranja representa la superficie del cuerpo en contacto con el suelo, bueno, un movimiento relativo o de frotamiento es este así. ¿Sí? La fuerza de rozamiento dinámica va a aparecer cuando ya se produce este movimiento de frotamiento relativo entre la superficie en contacto que estoy indicando acá con la animación. ¿Sí? Ahí ya aparece la fuerza de rozamiento dinámica. Además, esa fuerza de rozamiento dinámica está caracterizada de manera tal que actúa siempre tangencial a la superficie, ¿sí? En el punto en el cual está en contacto con el cuerpo, y en sentido opuesto al movimiento relativo entre las superficies. De manera tal que, fíjense, si este cuerpo se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v, eso quiere decir entonces que esta superficie en contacto, vamos a indicarla acá, ¿sí? Se estará moviendo hacia la derecha como se ve aquí, porque está deslizando sobre la superficie del piso, ¿sí? Así, hacia la derecha. ¿Sí? ¿Cómo lo sé que hacia la derecha? Bueno, porque acá yo he supuesto que está moviéndose con velocidad v a la derecha. Entonces la fuerza de roce dinámica, que busca oponerse a tal movimiento relativo, va a operar hacia la izquierda, como se observa aquí, intentando oponerse a ese movimiento relativo entre las superficies. ¿Sí, chicos? Ahora bien, veamos algo más. Esa fuerza de roce dinámica, tal y como les dije, actúa tangencial a la superficie, ¿sí? En sentido oponiéndose al movimiento relativo entre las mismas, es decir, entre la superficie del cuerpo y la superficie del piso, y experimentalmente se encuentra que el módulo de la fuerza de roce dinámico es igual al mu dinámico por el módulo de la normal. Es decir, de vuelta se encuentra que el módulo de la fuerza de roce dinámica es proporcional al módulo de la fuerza normal, y la constante de proporcionalidad se llama coeficiente de roce dinámico. Es una magnitud adimensional cuyo valor oscila entre 0 y 1. Solo va a ser 0 si la superficie es perfectamente lisa o perfectamente pulida, lo cual es una idealización, nunca ocurre eso. Y además, en general, se encuentra que el coeficiente de roce dinámico es siempre menor que el coeficiente de roce estático. Esta constante de proporcionalidad, entonces, llamada coeficiente de roce dinámico, es adimensional. Porque si ustedes la despejan de esta expresión, van a encontrar que es un cociente de fuerzas, ¿sí? Es la fuerza de roce dinámica sobre la normal, en módulos, desde luego. Y por lo tanto es adimensional. El coeficiente de roce dinámico depende exclusivamente del tipo de materiales en contacto, ¿sí?
y es en general independiente de la velocidad con la cual se mueve el cuerpo sobre la superficie rugosa. Repito una vez más algo que es importante respecto a la notación. No escriban esta burrada así. Porque esta expresión vectorial, que está pésimo, le estaría diciendo que la fuerza de roce dinámica actúa en la misma dirección y sentido que la fuerza normal. Y eso saben que no es así. ¿Vamos? Por eso yo aquí enfaticé la notación de módulo, ¿sí? De esta manera, con la barrita que ya saben de la notación de vectores. Bien. Otra cuestión importante que también se presentaba en la fuerza de roce estática, ¿sí? Se vuelve a presentar acá, y es que la fuerza de roce dinámica no se opone al movimiento del cuerpo. Lo que hace es oponerse al movimiento relativo entre las superficies en contacto. Pero no se opone al movimiento del cuerpo. Tranquilamente, una fuerza de roce dinámica puede poner en movimiento un cuerpo, ¿sí? También lo puede poner en movimiento un cuerpo, la fuerza de roce dinámica. De manera tal que, lejos de oponerse al movimiento del cuerpo, también puede colaborar y de hecho actuar incluso ella sola y poner en movimiento un cuerpo. A lo que ella se opone es al movimiento relativo o de frotamiento que existe entre las superficies en contacto. ¿Sí, chicos? De hecho, cuando ustedes sacan el auto rayando o derrapando, como cuando uno lo acelera mucho y suelta el embrague así de golpe, en verdad esto se llama es una fuerza de fricción por rodamiento, pero bueno, no importa, o viendo los detalles, la que se va a encargar de poner en movimiento el auto va a ser la fuerza de roce dinámica, ¿sí? Cuando esto está rayando, ¿sí? ¿Saben qué significa rayar, no? O sea, cuando está derrapando, así que la rueda queda un poco ahí en el lugar y el auto sale derrapando. Bueno, es la fuerza de rozamiento dinámica la que lo está poniendo en movimiento al auto. O sea que, lejos de oponerse al movimiento, todavía incluso es capaz de poner en movimiento un cuerpo. Lo que hace ella es oponerse al movimiento relativo entre la superficie. Aquí yo les di un ejemplo que lo pueden hacer en la casa fácilmente sin necesidad de agarrar ningún auto. Agarren un vaso de plástico, preferentemente, pero no lo rompan, y pónganlo sobre una bandeja, como se ve acá. Por ejemplo, esto será el vaso, el bloque negro, y la bandeja será esto así en color naranja que aparece acá, ¿sí? Y entonces muevan la bandeja rápidamente. Lo que van a encontrar, chicos, es que este vaso, que inicialmente estaba en esta posición que era cerca del centro de la bandeja, se desplaza al otro extremo izquierdo de la bandeja, ¿sí? Siempre que la bandeja obviamente la aceleren rápidamente hacia la derecha. El vaso se va a desplazar entonces hacia el extremo izquierdo de la bandeja. Esta era la posición original del vaso, ¿sí? Esta que está acá, que estoy remarcando en celeste. Y esta era la posición final. Cuando digo posiciones me refiero respecto de la bandeja, ¿sí? Es como que yo vengo, fíjense, y a la posición inicial del vaso, si quieren ustedes háganle una marquita. Que si márquenlo con algún marcador a la bandeja, o pónganle un pedacito de cinta para marcar la posición original del vaso dentro de la bandeja. Una vez que aceleren esta bandeja hacia la derecha rápidamente o fuertemente o intensamente sería la palabra, van a encontrar que el vaso ya no está en la posición marcada por la cinta, que era esta así, sino que ahora el vaso está en esta nueva posición. Cuando hablo de posición nueva, hablo de posición nueva respecto de la bandeja. En otras palabras, respecto de la bandeja, nuestro vaso se desplazó hacia la izquierda. Respecto de la bandeja, repito, respecto de la bandeja, ¿sí? O respecto de la cinta esta que habíamos tomado como referencia, ¿sí? Sin embargo, respecto de un observador inercial que está parado afuera de la bandeja y que pueden ser tranquilamente ustedes, van a observar que este vaso se desplazó desde esta posición inicial, ¿sí? Hasta esta posición final que estoy marcando acá por este vector de desplazamiento en naranja, ¿sí? Entonces hay dos desplazamientos. Uno respecto de este observador inercial que está parado afuera de la bandeja, que ve que el vaso pasó de moverse desde esta posición que estoy marcando acá hacia esta nueva posición que estoy marcando acá. O sea, se desplazó, experimentó un desplazamiento neto hacia la derecha, como se observa acá. Por otro lado, hay un segundo desplazamiento
que es respecto de la cinta que habíamos utilizado como referencia en la bandeja. Respecto de esta cinta, que le estoy remarcando acá, nuestro vaso se desplazó hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué marco estos dos desplazamientos? En primer lugar, veamos respecto de este observador inercial. ¿Qué es lo que tenemos para el diagrama de cuerpo libre de nuestro vaso? Sobre nuestro vaso actúa el peso, producto de la interacción con la tierra, la normal, producto de la interacción con la bandeja, y además, si nuestro vaso estaba inicialmente en reposo, o sea, la velocidad del vaso era 0 al inicio, para desplazarse hacia la derecha respecto a este observador inercial, y bueno, en algún momento tiene que haber empezado a moverse. Es decir, tiene que haber adquirido velocidad y por lo tanto, en algún momento tiene que haber estado acelerando. O sea que yo ya puedo asegurar que mi vaso estuvo acelerando hacia la derecha. Para adquirir una velocidad hacia la derecha, a partir del reposo, ¿sí? Y en definitiva desplazarse hacia la derecha como se observa acá. De vuelta pregunto, entonces, ¿está completo este diagrama de cuerpo libre para nuestro vaso durante este movimiento? La respuesta, desde luego, es no. ¿Por qué es no? Porque por la segunda ley de Newton, yo sé que sobre mi vaso está operando una aceleración hacia la derecha y por lo tanto, por esta segunda ley que acabo de nombrar, la fuerza neta también deberá ser hacia la derecha. Para que la fuerza neta sea hacia la derecha, se requiere de alguna componente de fuerza que opere hacia la derecha. En este caso, vendrá dada por esta fuerza aquí indicada. Ahora les pregunto, ¿quién es esa fuerza indicada? ¿Quién es la que lo ejerce y cómo se llama esa fuerza? ¿Tienen idea? La fuerza de roce dinámica. Exactamente, es la fuerza de roce dinámica. ¿Por qué es la fuerza de roce dinámica y no otra fuerza de roce como podría ser la estática? En primer lugar, veamos. Si esta es la superficie de nuestro vaso, ¿sí? Vemos que esa superficie que al inicio estaba a la derecha de mi cinta, que había tomado como referencia para la superficie, ahora está hacia la izquierda. En otras palabras, respecto de la bandeja, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo marcar. Esta superficie que estaba inicialmente acá se desplazó, como lo estoy indicando aquí, hacia la izquierda. Es decir, hubo un momento relativo de frotamiento, ¿sí? De manera tal que esta superficie del vaso se movió hacia la izquierda respecto de la superficie de la bandeja. Entonces, automáticamente, como hubo un momento relativo, yo ya sé de que entra en juego ¿quién? La fuerza de roce dinámica. Porque para que actúe la estática no debía haber momento relativo entre la superficie. Entonces estaba la fuerza de roce dinámica. Esa fuerza de roce dinámica debe oponerse al momento relativo entre la superficie. Como esta superficie dijimos, y lo vuelvo a indicar acá, que se movió hacia la izquierda respecto de la superficie de la bandeja, entonces la fuerza de roce dinámica, chicos, no le quedará otra más que estar operando hacia la derecha. Y es esa fuerza de roce dinámica la que aparece en este diagrama de cuerpo libre y que justifica por qué respecto del observador inercial que estaba acá anclado fuera de la bandeja, el vaso está acelerando hacia la derecha. Es decir, esta fuerza de roce dinámica justifica que la fuerza neta sea hacia la derecha y que por segunda ley de Newton mi vaso esté acelerando hacia la derecha. De manera tal que pueda en definitiva experimentar este desplazamiento en verde hacia la derecha respecto de este observador inercial que está aquí anclado. ¿Sí? Entonces este constituye otro ejemplo en el cual una fuerza de rozamiento, en este caso la dinámica, sí puede acelerar un cuerpo y por lo tanto lejos está de oponerse al movimiento. Porque de hecho en este caso es ella la que pone en movimiento al vaso que descansa sobre la bandeja. ¿Sí? Pero ¿a qué se opone siempre la fuerza de roce, ya sea estática o dinámica? Se opone al movimiento relativo o de frotamiento entre la superficie. Ella va a buscar a toda costa que ese movimiento no ocurra, que no se estén frotando la superficie. A ese movimiento se opone, pero no se opone al movimiento del cuerpo propiamente dicho. ¿Está claro, chicos, esto hasta acá? Profe, Sí.
Una consulta, para que haya fuerza de roce estática, entonces el movimiento relativo no tiene que Que existir. existir, exactamente. Y Bien, para que haya fuerza de rozamiento dinámica, tiene que existir un momento relativo de frotamiento entre la superficie. Así es. ¿Sí? bien, gracias, profe. De nada, Maxi. Para finalizar esto, veamos una gráfica que me relaciona la fuerza de roce sobre un cuerpo como función de la fuerza aplicada en dirección tangencial a la superficie. Esta primera recta muestra cómo a medida que nosotros vamos incrementando la fuerza F aplicada, pero siempre que no exista movimiento de frotamiento relativo entre la superficie, ¿sí? Acá está indicado, ¿ven? Sin frotamiento, la fuerza de roce estática va a tomar un valor exactamente igual en este caso a la componente de la fuerza F aplicada en dirección tangencial, de manera tal que se opone al movimiento relativo o de frotamiento entre la superficie. Eso es lo que habíamos explicado hace un rato acá en el ejemplo que empujábamos el mueble. A medida que íbamos incrementando la fuerza aplicada en dirección tangencial a la superficie, la fuerza de roce estática iba incrementando su valor para oponerse y cancelar exactamente esa fuerza aplicada y así evitar que el mueble deslice sobre la superficie y por lo tanto evitar el movimiento relativo de frotamiento entre la superficie. Gráficamente se lo ve acá. A medida que voy incrementando la fuerza aplicada, la fuerza de roce estática va incrementándose y cancelando exactamente esa fuerza aplicada. Esto es en la medida que estemos en la región en la que no hay frotamiento. Sin embargo, esto no era eterno. Llegado a cierto punto, la fuerza aplicada iba a ser tal que la fuerza de roce estática que actuaba era la fuerza de roce estática máxima. Y solo esta fuerza de roce estática máxima en magnitud verifica esta ecuación que es mu estático por la normal. Esta ecuación me indicaba que la fuerza de roce estática máxima era proporcional a la normal y por lo tanto mientras mayor sea dicha fuerza normal en magnitud, mayor iba a ser la fuerza de roce estática máxima que podía ejercer la superficie. De allí el ejemplo que yo le decía que si usted está corriendo una silla y hay alguien subido un sillón, le van a pedir que se baje. ¿Por qué? Porque al bajarse esa persona están disminuyendo el valor de la normal y por lo tanto están disminuyendo el valor de la fuerza de roce estática máxima y por lo tanto la fuerza de roce estática máxima a vencer para establecer el movimiento del cuerpo sobre la superficie es cada vez menor y es más fácil moverlo en definitiva. Una vez alcanzada esta situación, ¿sí?, en la cual la fuerza de roce estática es máxima, decimos que esa situación se llama de movimiento inminente. Es decir, el cuerpo está a punto de moverse. A partir de allí, si hacen un pelín más de fuerza, a la fuerza de roce estática máxima ya no le da el cuero para cancelar esa fuerza. Por segunda ley de Newton aparece una fuerza neta distinta de cero y nuestro cuerpo empieza a acelerar. Al comenzar a acelerar, el mismo deslizará sobre la superficie estableciendo un movimiento relativo entre la superficie en contacto. Y por lo tanto ahora entrará en juego la fuerza de rozamiento dinámica. La fuerza de rozamiento dinámica es menor en magnitud en general que la fuerza de roce estática máxima, ¿sí?, y viene representada por esta recta horizontal que indica que sin importar cómo sea el valor de la componente horizontal de fuerza F, cuando digo horizontal quiero decir en la dirección tangencial a la superficie, ¿sí?, siempre estoy considerando este ejemplito, ¿sí?, del cual partíamos, en la cual la superficie era horizontal. Sin importar cuál sea el valor de esa fuerza F aplicada horizontalmente, la fuerza de roce dinámica siempre va a ofrecer el mismo valor. La única forma de modificar la fuerza de roce dinámica para dos superficies dadas en contacto, y cuando digo dadas quiero decir manteniéndolas fijas, es que modifiquen la normal n. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren que la fuerza de rozamiento dinámica se modifique, tienen que hacer que venga alguien y se siente encima del objeto. Entonces con eso, por ejemplo, van a incrementar el valor de la normal y van a incrementar el valor de la fuerza de roce dinámica experimentada por el cuerpo. ¿Sí? Porque para cambiar el coeficiente de roce dinámico, sí o sí tienen que cambiar la naturaleza de la superficie en contacto, es decir, tienen que cambiar los materiales de los cuales están construidos la superficie. ¿Está claro eso, chicos? Esta gráfica también pone en manifiesto algo importante, y es que la fuerza de roce estática tiene una gama infinita de valores que van desde 0, ¿sí?, pasando por todos estos valores hasta alcanzar el valor máximo de fuerza de roce estática.
y solo el máximo es que tiene ese valor. Después el resto de valores que están acá, 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 tienen diferentes valores que son valores en módulo menores a mu estático por la normal. Entonces, repito, tengan mucho cuidado porque este valor de fuerza de roce estática es solo para la máxima. Pero no necesariamente tienen que estar en la condición de movimiento inminente. Pueden estar en cualquier otra situación intermedia, ¿sí? Y entonces la fuerza de roce estática va a tomar cualquier otro valor menor a mu estático por la normal. O sea, hay infinitos valores posibles para la fuerza de roce estática. También esta gráfica me dice algo que ustedes seguramente conocen de la vida cotidiana. Y es que una vez que nosotros ponemos en movimiento algo, es más fácil mantenerlo en ese movimiento que haberlo puesto en movimiento inicialmente. ¿Qué quiero decir esto? Volvamos al ejemplo del mueble. Cuando ustedes quieren poner en movimiento el mueble, tienen que hacer primero una fuerza bastante grande, en el sentido que tienen que superar esta fuerza de roce estática máxima. Pero una vez que el mueble empieza a moverse, empieza a deslizar y empieza a operar la fuerza de roce dinámica, ustedes pueden incluso bajar un poco la fuerza que tenían aplicada sobre el mueble y sin embargo el cuerpo, en este caso el mueble, va a seguir moviéndose. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce dinámica es menor en magnitud que la fuerza de roce estática máxima. ¿Sí? O sea, lo difícil es superar este techo, que es la fuerza de roce estática máxima, para que el cuerpo empiece a deslizar sobre la superficie rugosa. Pero una vez que lo han superado este techo, ¿sí?, que viene dado por la condición de movimiento inminente, la fuerza que tienen que aplicar, ¿sí?, para que el cuerpo siga moviéndose es tal que debemos vencer únicamente esta fuerza de roce dinámica, porque ya hay movimiento de frotamiento entre las superficies, ya deja de operar la fuerza de roce estática. Y esta fuerza de rozamiento dinámica, dado que en general el coeficiente de roce dinámico es menor que el estático, ¿sí?, es menor que la fuerza de roce estática justamente. Y por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, para poder poner en movimiento el mueble han tenido que hacer esta fuerza F, ¿sí?, ahora, una vez que el movimiento relativo entre la superficie comenzó, es decir, ahora hay frotamiento y está operando la fuerza de roce dinámica, ustedes pueden aplicar una fuerza menor que sea igual a la fuerza de roce dinámica, la llamemos si quieren F', ¿sí?, que sea igual a esta fuerza de roce dinámica, de manera tal que el cuerpo deslice en equilibrio a través de la superficie rugosa, siempre que se mueva sobre un plano horizontal, desde luego, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es algo que le quería comentar. Si en un final llegan a preguntar que expliquen por qué es más fácil mantener en movimiento un cuerpo que ponerlo en movimiento inicialmente, bueno, la respuesta está ahí. La fuerza de roce dinámica es menor que la estática máxima. Por lo tanto, una vez que yo apliqué esta fuerza F para poner en movimiento el cuerpo y superar la fuerza de roce estática máxima, empiezo a operar la fuerza de roce dinámica. Al operar la fuerza de roce dinámica, la magnitud de esta es menor que la de la estática máxima y por lo tanto es más fácil mantener en movimiento el cuerpo que ponerlo en movimiento propiamente. ¿Está aclarado, chicos, esto? Bueno, otro concepto importante es el de fuerza de contacto. La fuerza de contacto, como bien indica, esta expresión de acá es la suma vectorial de la fuerza de roce y la fuerza normal. La fuerza de contacto es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, debido a que tanto la fuerza de roce, ya sea estática o dinámica, como la normal, son fuerzas aplicadas por la superficie sobre el cuerpo y por eso se denomina fuerza de contacto. Es la suma vectorial de esas dos fuerzas. En el caso particular, supongamos, tenemos así la superficie, que tengamos un cuerpo apoyado sobre tal superficie horizontal. Gráficamente, supongamos que el cuerpo se está moviendo con una cierta velocidad distinta de cero sobre esta superficie que es rugosa. Entonces, gráficamente vamos a tener que la superficie ejerce sobre el cuerpo esta fuerza de rozamiento que se opone no al movimiento, sino al movimiento relativo entre la superficie y además ejerce esta fuerza normal. Bueno, la composición de estas dos fuerzas, que es su suma vectorial mediante el método del paralelogramo, me dará la fuerza de contacto, ¿sí?, que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Desde luego, chicos, no está de más aclarar que como estas fuerzas de naranja son fuerzas que ejerce la superficie sobre el cuerpo, por tercera ley de Newton, el cuerpo deberá ejercer sobre la superficie los correspondientes
las correspondientes reacciones. Esta será la reacción a la normal y esta será la reacción a la fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí?, que ejerce el cuerpo sobre la superficie, ¿sí? O sea, estas flechas en verde son fuerzas ejercidas sobre la superficie por el cuerpo, ¿sí? Son pares acción y reacción, los vectores en naranja y en verde. ¿Está claro eso, chicos? Recuerden además que estos pares acción y reacción operan sobre cuerpos diferentes. Los naranjas operan sobre el cuerpo y los verdes sobre la superficie en la cual está apoyado el cuerpo. Bien, eso es lo que respecta a fuerzas de rozamiento. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Bueno. Última aclaración antes de terminar lo de rozamiento. Si el cuerpo está descansando sobre la superficie, de manera tal que no hay movimiento relativo entre la superficie del cuerpo y la superficie del piso en la cual descansa, entonces supongamos además que hay una fuerza exterior F aplicada así, vamos a tener que para el cuerpo la fuerza de roce estática actúa así y la normal actúa así. En este caso también la fuerza de contacto, chicos, es la fuerza de roce estática más la fuerza normal. Y por lo tanto, gráficamente se va a obtener haciendo la composición de vectores mediante el método del paralelogramo, tal y como le expliqué hace un rato, para el caso en el cual la fuerza de roce que hubiese estado actuando sea la dinámica. ¿Por qué en este caso actuaba la dinámica? Porque el cuerpo deslizaba, ¿sí?, sobre la superficie. Si le piden que calculen el módulo de la fuerza de contacto, bueno, en la medida que la fuerza de rozamiento sea perpendicular a la normal, entonces la fuerza de contacto en módulo, chicos, se la va a calcular así. Como ya saben ustedes del álgebra, para vectores perpendiculares. Es el módulo de la fuerza de roce al cuadrado más el módulo de la normal al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Eso sí se lo pidiera. ¿Sí? Bueno, lo último que nos queda ver, lo vamos a ver ahora en 2 minutitos, es el concepto de cuerda ideal y de polea ideal. Pero antes les pregunto por última vez si alguien tiene dudas acerca de las fuerzas de rozamiento. ¿Profe? Sí, Entonces la fuerza de roce estática actúa cuando no hay frotamiento, ¿verdad? exacto, Entre la superficie. exacto, así es. Bien, Así es, gracias. de nada. Bien, Che, David, sí, y en el caso de la fuerza de contacto, hablando de la sí, fuerza de contacto, de que haya una caja encima de otra, sí, no me importa el contacto entre las dos cajas, supongamos que hablamos de la caja de abajo, ajá, va a haber dos no fuerzas me de... importa el contacto entre... Sí, sí, decime... Sí, sí, sí. Bien, decía, Bueno, ahí y ahí están las dos cajas, sí, seguimos. no, si yo hablo, si el ejercicio, por ejemplo, se refiere a la caja que está abajo, Sí, no me interesa el contacto entre las dos cajas, simplemente entre claro, la sería superficie entre la superficie y la caja de abajo. Sí, pero ojo, porque la caja de arriba lo único que te va a influenciar es que te va a incrementar el valor de la normal para la caja de abajo. Claro, ¿Sí? Pero de cualquier manera, la fuerza de contacto, en este caso, si te piden entre la superficie y la caja de abajo, seguirá siendo una hipotética fuerza de roce si hay y la fuerza normal. ¿Sí? Desde luego, Claro. si no hay rozamiento, chicos, la fuerza de contacto se reduce únicamente ¿a qué? A la fuerza normal. ¿Sí? ¿Está claro eso? Pero acá el efecto que tiene la caja de arriba era de incrementarte el valor de la fuerza normal en la de abajo. Y de cualquier manera, Claro. no está de más aclarar que va a haber otra fuerza de contacto asociada a la caja de arriba, producto de la interacción con la superficie de la caja de abajo. ¿Sí? Acá también te pueden pedir que calcule otra fuerza de contacto. Y ahí va a ser la normal de la caja de arriba, ¿sí? O sea que actúa sobre la caja de arriba, y una hipotética fuerza de rozamiento ejercida por la caja de abajo sobre la de arriba. ¿Sí? Hay dos fuerzas de contacto, una para la caja de arriba, otra para la caja de abajo. La caja de arriba te afecta la fuerza de contacto de la caja de abajo en el sentido que te modifica el valor de la normal. ¿Sí? Y repito una vez más,
Desde luego, si la superficie es perfectamente lisa, chicos, o pulida, esta fuerza de roce es cero, y solo en ese caso particular en que la superficie es pulida o superficie lisa, es que la fuerza de contacto es únicamente la fuerza normal. ¿Está claro? Bien, sí, sí. Bien. Veamos entonces el concepto ahora, chicos, ya para terminar, de cuerda ideal. La cuerda ideal, chicos, está caracterizada de la siguiente forma. No tiene masa y además es inextensible. Que es inextensible significa que no cambia su longitud aun cuando se encuentra tensionada, ¿sí? O sea, sobre la misma están actuando fuerzas que se denominan o se suelen llamar así de tensión, ¿sí? Son las fuerzas con las cuales se tira de la cuerda. ¿Vamos? Entonces, cuerda ideal no tiene masa, o lo que es lo mismo, su masa es despreciable y es inextensible, es decir, no cambia su longitud incluso cuando se encuentra tensionada, es decir, incluso cuando hay fuerzas actuando sobre ella. Bien, veamos cómo opera esto o qué propiedades tiene esta cuerda ideal. Una cuerda ideal. Si tenemos dos cuerpos ligados, chicos, por una cuerda ideal, entonces se cumple lo siguiente. Estos cuerpos van a tener la misma rapidez y módulo de aceleración en todo instante. ¿Saben por qué? Porque si la cuerda es ideal, quiere decir que es inextensible, su longitud no puede cambiar. Entonces, si el cuerpo B se mueve esta cantidad hacia la derecha, o sea, se desplaza esa cantidad hacia la derecha, el cuerpo A se deberá desplazar esa misma cantidad hacia la derecha. De lo contrario, estaría cambiando la longitud de esta cuerda, y eso contradice la hipótesis de que la cuerda es ideal y por lo tanto inextensible. Entonces, cualquier desplazamiento experimentado por el cuerpo B hacia la derecha implicaría un desplazamiento igual para el cuerpo A. Luego, como dichos desplazamientos se llevan a cabo en igual intervalo de tiempo, concluimos que las velocidades para ambos cuerpos B y A, o rapideces al menos, van a ser las mismas. ¿Sí? Y por lo tanto las aceleraciones en magnitud también van a ser las mismas en cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Es una propiedad de las cuerdas ideales. Cuando están los dos cuerpos ligados de esta forma que se ve acá, las rapideces y los módulos de las aceleraciones para ambos cuerpos son las mismas. ¿Sí? Salvo excepto que bueno, un cuerpo se esté moviendo hacia el otro y en ese caso la cuerda no se tensiona y por lo tanto ahí sí podrían tener diferentes valores, ¿sí? De rapidez o de aceleración, ¿sí? Quiero decir cuando se acerca uno hacia otro, porque ahí bueno, la cuerda es lo mismo que no esté. Pero cuando se mueve por ejemplo el cuerpo B con velocidad V hacia la derecha, el cuerpo A lo acompaña porque la cuerda está tensionada o traccionada, ¿sí? De manera tal que este cuerpo A que lo acompaña se mueve con la misma rapidez y aceleración en todo instante, ¿sí? Al menos en magnitud. Aquí está indicado, ¿sí? La rapidez de ambos son iguales, la aceleración en magnitud de ambos son iguales. Digo en magnitud porque en otras circunstancias, como esta que está aquí, ¿sí? Si esta cuerda que está aquí dibujada, la voy a remarcar en celeste, es una cuerda inextensible, bueno, cuando este baje una cierta cantidad, este tiene que desplazarse hacia la derecha la misma cantidad. Entonces, las rapideces de A y de B van a seguir siendo la misma porque la cuerda es inextensible. Pero yo les pregunto, ¿las velocidades son iguales? No. ¿Por qué no? Tienen distinta dirección. Tienen distinta dirección, exactamente. Y lo mismo con las aceleraciones. Las aceleraciones, supongo que este cuerpo B esté acelerando hacia abajo, en magnitud van a ser las mismas, pero ojo, ¿en dirección son iguales? No. Entonces, por lo tanto, las aceleraciones vectorialmente hablando no son iguales. Pero esta relación de que la magnitud de A en aceleración es igual a la magnitud en B de aceleración y que la rapidez de A es igual a la rapidez de B, sí se van a cumplir siempre. Pero no se cumple siempre que las aceleraciones o velocidades propiamente dicho, como entidades vectoriales, son iguales. Eso no se cumple necesariamente. En este caso que teníamos acá, sí, porque ahí van a ser ambas en la misma dirección y en general el mismo sentido. Pero en esta situación acá, no. Como la cuerda inextensible, si este bloquecito baja esta cantidad, entonces este bloquecito A baja, se desplaza hacia la derecha esa misma cantidad. Pero los vectores de desplazamiento tampoco son iguales. Son iguales en magnitud o en módulo,
pero no son iguales desde el punto de vista vectorial. ¿Sí? En efecto, las rapideces van a ser iguales, ¿sí? Pero las velocidades no. Recuerden que las rapideces son los módulos de las velocidades. Y las magnitudes de las aceleraciones van a ser iguales, pero los vectores de aceleraciones no lo van a hacer. Bien, entonces en definitiva, una propiedad de la cuerda ideal es que los cuerpos ligados por tales cuerdas ideales tienen la misma rapidez y modo de aceleración en todo instante cuando la cuerda está tensionada o traccionada. Pues recuerden que si este se mueven uno contra otro, bueno, ahí la cuerda no va a estar ni traccionada ni nada por el estilo, y por lo tanto ahí sí la rapidez de A y de B pueden ser totalmente diferentes, al igual que sus aceleraciones, ¿sí? Una propiedad que tienen también las cuerdas ideales, chicos, es que transmiten el módulo de una fuerza aplicada, ¿sí?, a uno de sus extremos sin modificación hacia el otro extremo, ¿sí? En concreto, ustedes pueden venir, ¿sí?, supongamos, tienen un bloquecito acá con una cierta masa M, al cual le van a atar una cuerda ideal, como esta que estoy dibujando en azul acá. Y a esta cuerda ideal le van a aplicar, supongamos, una cierta fuerza F en este extremo. Lo que yo les voy a mostrar es que en magnitud, esta fuerza F aplicado a este extremo, voy a borrar las barras de valor absoluto, ¿sí?, que indican módulo, para hacer lo siguiente. Fíjense. Mi idea acá va a ser mostrarle que si esta cuerda que está aquí es una cuerda ideal, entonces la fuerza F aplicada en este extremo de la cuerda es tal que se transmite su magnitud o módulo sin modificación al otro extremo que está acá. ¿Sí? Veamos por qué. Si la cuerda es ideal, ¿sí?, la masa de la cuerda entonces es igual a 0. ¿Estamos? Hagamos un diagrama de cuerpo libre entonces para esta cuerda. Para esta cuerda vamos a tener el siguiente diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener una fuerza F acá aplicada. Esta fuerza le ejerce un agente externo sobre la cuerda, y además, como la cuerda está interactuando con este bloquecito de masa M, sobre esta cuerda va a aparecer otra fuerza que la vamos a llamar F', que es producto de la interacción entre el bloque y la cuerda. Cuando yo aplique la segunda ley de Newton para esta cuerda, que por ser ideal tiene una masa 0, va a ser la suma vectorial de toda la fuerza será F' más F igual a la masa de la cuerda, que es 0, por la aceleración de la cuerda. En cualquier caso, esto será igual al vector nulo. Y por lo tanto, chicos, la fuerza F' ejercida en el extremo izquierdo de la cuerda va a ser opuesta a la fuerza F ejercida en el extremo derecho de la cuerda. Eso implica que el módulo de la fuerza F' en el extremo izquierdo de la cuerda es igual al módulo de la fuerza F en el extremo derecho de la cuerda. O sea que a partir de la segunda ley de Newton probamos que si la cuerda es ideal, esto es, tiene masa nula, entonces la magnitud de la fuerza aplicada en el extremo derecho de la cuerda se transmite sin modificación en magnitud al extremo izquierdo de la cuerda. ¿Sí? Esa es la propiedad de las cuerdas ideales, ¿sí? Transmiten el módulo de una fuerza aplicada a uno de sus extremos sin modificación al otro extremo. ¿Sí? Este es el diagrama de cuerpo libre hecho para la cuerda. Ahora, si yo hago el diagrama de cuerpo libre hecho para la masa, ¿sí?, para la masa M a la cual está atada la cuerda en su extremo izquierdo, vamos a tener que, si esta es la fuerza que hace la masa sobre la cuerda, por tercera ley de Newton acá vendrá menos F', que es la fuerza que hace la cuerda sobre la masa. Y de acuerdo a esta expresión que encontramos por la segunda ley de Newton, vemos que menos F' es igual a F, que era la fuerza aplicada en el extremo derecho de la cuerda. En efecto, este diagrama de cuerpo libre acá me está mostrando que conectar una cuerda ideal a un cuerpo de masa M y tirar de esa cuerda ideal con una fuerza F es totalmente equivalente a aplicar directamente esa fuerza F directamente sobre el cuerpo, como se observa acá. ¿Sí? Esto se debe a que la fuerza aplicada en el extremo derecho de la cuerda
se transmite sin modificación a la masa m. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan ese tipo de problema, que la cuerda ideal esté o no esté lo mismo, o sea, aplicar la fuerza F al extremo derecho de la cuerda es totalmente equivalente a retirar la cuerda y aplicar esa fuerza F directamente sobre el bloque de masa m. ¿Sí? Esa es la propiedad de las cuerdas ideales, es decir, de las cuerdas que son inextensibles y no tienen masa. Esta es fundamental. La fuerza aplicada al extremo derecho de la cuerda se transmite sin modificación a la masa m. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Desde luego yo hablo de extremo derecho y de... pero porque así es como yo lo dibujé, ¿sí? Si invierten la situación, dibujan la cuerda para el otro lado, es todo totalmente válido, ¿sí? Solamente que ahora la fuerza va a estar aplicada en el extremo izquierdo, pero es una propiedad general, ¿sí? No depende de la orientación de la cuerda. Cualquiera sea la orientación de la cuerda, siempre la fuerza aplicada al extremo de la cuerda se transmite sin modificación al cuerpo aplicado en el otro extremo de la cuerda. Bueno, para terminar la clase de hoy, veamos el concepto de polea ideal, ¿sí? Las poleas ideales, chicos, están caracterizadas de la siguiente forma: no tienen masa y no tienen fricción con el eje. La polea, ya saben lo que es por ejemplo la que utilizan los obreros, ¿sí? Para subir los baldes con mezcla, ¿sí? Si han pasado alguna vez por una obra en construcción, van a ver las poleas. También la van a encontrar, por ejemplo, en algunos toldos, ¿sí? Los toldos a veces cuando lo extienden para cubrir el sol o lo vuelven a doblar, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Para guardarlo, usan sistemas de polea, ¿sí? La polea es en esencia un disco, ¿sí? Que tiene, cuando lo vemos en perfil, una cierta hendidura a través de la cual se hace pasar una cuerda como la que se ve acá, ¿sí? Y entonces esa poleita gira en torno a un eje, ¿sí? Como el que dibujé ahí a continuación. Bueno, la característica de la polea ideal es que no tiene masa la polea, o sea, la masa de la misma es cero, y además no presenta fricción con el eje, este ejecito que dibujé acá, ¿sí? La función de la polea ideal es la siguiente: es la de cambiar la dirección de la tensión en una cuerda sin modificar su módulo, ¿sí? O sea, la única función, repito, la única función que tiene la polea ideal es la de cambiar la dirección de la tensión en una cuerda sin modificar el módulo de la misma, ¿sí? Es lo único que hace la polea ideal, ¿sí? Vamos a borrar acá un poquito para que quede más prolijo y lo pueda explicar a lo que me interesa. Acá tenemos un ejemplito de cómo funciona esto. Tenemos dos bloques, uno llamado A, el otro llamado B, conectados entre sí mediante una cuerda ideal inextensible, como vimos recién, y una polea que desde luego va a ser ideal. Si hacemos los diagramas de cuerpo libre para estos cuerpitos, vamos a tener para el cuerpo A el peso producto de la interacción con la tierra, la normal producto de la interacción con la superficie y una tensión T sub A ejercida por esta parte de la cuerda sobre el cuerpo. Para el cuerpo B vamos a tener el peso producto de la interacción con el planeta Tierra y la tensión T sub B producto de la interacción con la cuerda. Bueno, este párrafo que yo les indiqué acá en el diagrama de cuerpo libre se traduce en la siguiente ecuación: el módulo de la tensión aplicada a A es igual al módulo de la tensión aplicada a B, porque la única función que tiene la polea ideal es la de modificar la dirección de la tensión pero sin modificar su módulo, ¿sí? Eso, por favor, chicos, solo en la medida que la polea sea ideal, ¿sí? Ustedes me preguntarán: che, ¿y hay alguna posibilidad de que las tensiones no sean iguales a ambos lados de la polea? Sí, la hay, y ese es el caso de la polea real, que es el último tema que van a ver en dinámica del cuerpo rígido, que ya está subido y explicado, ¿sí? En las poleas reales, chicos, las poleas reales son aquellas poleas que sí tienen masa, o sea, la masa de la polea es distinta de cero. Se cumple que en general, excepto salvo que la polea esté en equilibrio, esto es con aceleración angular cero, pero en general si la aceleración angular no es cero, o sea, es distinta de cero, se verifica que la tensión en un extremo
es distinta a la tensión en el otro extremo. ¿Sí? O sea, a ambos lados de la polea tenemos diferentes valores de tensión. Pero eso solamente en la polea real y que no está en equilibrio, o sea, para la cual la aceleración angular es distinta a cero. Eso la verán con sumo detalle cuando vean la parte de dinámica del cuerpo rígido. Esa es una aplicación importante de las condiciones, ¿sí?, en las cuales se aplica la llamada análogo rotacional de la segunda ley de Newton. Bueno, chicos, con eso queda concluida la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? Yo, Gaby, Sí. tenía las dudas de los sistemas de referencia en la polea, porque vi que se hacen dos, uno para el cuerpo A y otro para Sí. el cuerpo B, pero el del cuerpo B es solamente la componente I apuntando para abajo Ajá. o para arriba, Bien. y no entendía cómo era eso. Bien. Fíjense. En primer lugar, cuando ustedes trabajen con cuerpos ligados que se llaman, y esos cuerpos se muevan en direcciones diferentes, lo que se recomienda en la práctica para resolver los problemas es fijar dos sistemas de referencia, desde luego inercial, con la siguiente elección de eje anclado en cada uno de dichos sistemas. Si ustedes saben que cada sistema de referencia tiene asociado o anclado un sistema de ejes adecuado. Bueno, van a fijar dos sistemas de referencia, ambos inerciales, repito. Uno para el cuerpo A, donde, por ejemplo, el eje horizontal lo van a hacer positivo hacia la derecha. Y otro sistema de referencia para el cuerpo B, en el cual el eje positivo lo van a hacer hacia abajo. ¿Sí? Siempre se eligen los sistemas de referencia con una orientación de eje tal que sea consistente entre ellos. Esto quiere decir que cuando el cuerpo A esté acelerando en la dirección positiva, esto es hacia la derecha, el cuerpo B entonces también necesariamente va a estar acelerando en la dirección positiva hacia abajo, porque están ligados por una cuerda inextensible. O bien, cuando el cuerpo A esté acelerando hacia la izquierda, esto es en sentido negativo, el cuerpo B también va a estar entonces acelerando hacia arriba, es decir, en sentido negativo, ¿sí? Y entonces vamos a tener consistencia en el signo de las componentes. Eso es algo que yo le quería aclarar. Es la regla general. Si ustedes quieren usar otra orientación de eje, lo pueden hacer. Con eso tienen total libertad. Acá no hay problemas con eso, ¿sí? Pero lo que se aconseja es que la elección de ejes que hagan para sus sistemas de referencia sea consistente. Esto es, cuando el cuerpo A acelere hacia el sentido positivo, este también acelera hacia el sentido positivo hacia abajo. Entonces ponemos este sistema apuntando positivamente hacia abajo. Y cuando este cuerpo A esté acelerando en sentido negativo hacia la izquierda, bueno, que el cuerpo B también esté acelerando en sentido negativo hacia la izquierda. Para eso, de vuelta elegimos que nuestro sistema de eje anclado al segundo sistema de referencia también esté apuntando hacia abajo, cosa que cuando el cuerpo B acelere hacia arriba, esté acelerando en sentido negativo, al igual que lo que ocurre con el cuerpo A para su sistema de referencia. Eso es como se eligen los sistemas para este tipo de problemas, ¿sí? Que no creo que le tomen en el final porque son problemas prácticos que ya le han tomado en los parciales. Respecto del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Recuerden por favor, un error común que suelen tener acá es que le suelen poner la fuerza normal a este cuerpo B. Y eso es absurdo, porque el cuerpo B no está apoyado sobre ninguna superficie. Entonces no tiene por qué haber una fuerza normal. Solo aparece el peso y la tensión debido a la interacción con la cuerda, ¿sí? Eso sí, a modo de aclaración, chicos. No sé si está resuelta la duda del sistema de referencia o era otra cosa en verdad la que me preguntabas. Sí, era eso, gracias. Bien, pero ¿está entendida entonces? Sí. Bien. Bueno, chicos, esa es la forma en la que se elige. Repito, esto no es necesario, ¿no? Si ustedes quieren venir y fijar acá para ver el sistema de referencia con un sistema de eje positivo hacia arriba, lo pueden hacer. La dificultad que van a tener ahí es que cuando este cuerpo A acelera en sentido positivo, este va a estar acelerando en sentido negativo, ¿sí? Y por lo tanto, las componentes no van a ser iguales, sino que la aceleración de A va a diferir en un signo de la aceleración de B, ¿sí? A ese signo menos se lo pueden ahorrar si ustedes, en vez de fijar ese sistema de referencia como yo les acabo de dibujar ahí, agarran y dicen, bueno, cuando el cuerpo A acelere hacia la derecha, o sea, en su sentido positivo, yo quiero que B también esté acelerando en su sentido positivo.
Entonces fijo el sistema de referencia hacia abajo para que la aceleración hacia abajo del cuerpo B se corresponda con una aceleración en sentido positivo, al igual que lo que ocurre con el cuerpo A. Y recíprocamente, cuando el cuerpo A acelera en sentido negativo, en este caso será hacia la izquierda, el cuerpo B va a estar acelerando hacia arriba. Entonces, para que también acelere en sentido negativo y las componentes tengan el mismo signo, pongo de vuelta mi sistema hacia abajo para que una aceleración hacia arriba, como la que se indica acá, sea una aceleración negativa, ¿sí?, como la que ocurre para el cuerpo A. Y de vuelta, en cualquier circunstancia, tenemos ahora sí que la aceleración de A y de B coinciden. No difieren ya en un signo. O ambas son positivas o ambas son negativas. Porque ambas apuntan en el sentido positivo de ambos ejes o en el sentido negativo de ambos ejes. ¿Sí? Simplemente eso. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? ¿Algo quieren que les explique? ¿Nada más? Bueno, chicos, listo. Queda terminada entonces la clase de hoy y ya la subo.